Canal 44, la señal de todos. Continuamos en Coronavirus, la pandemia. Saludo a nuestro doctor de cabecera, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo por la Universidad de Guadalajara y quien nos ayudará a abordar este tema del embarazo y el COVID-19. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Omar? Qué gusto saludarte. Platíquenos cuáles son los riesgos que tienen las mujeres embarazadas que llegan a contraer esta enfermedad. Bueno, en general, las mujeres embarazadas son consideradas un grupo de mayor riesgo para enfermedades infecciosas, no solo COVID-19, sino incluso para otras muchas, por ejemplo, para influenza, y recordemos que las mujeres embarazadas son uno de los grupos prioritarios para vacunación por influenza. En el caso de COVID-19, de igual manera se consideran un grupo de alto riesgo por varios motivos. Primero, el embarazo es un estado evidentemente fisiológico, pero con cierto grado de inmunosupresión. Y la inmunosupresión de alguna manera propicia la aparición de ciertas infecciones. Por eso es recomendable durante el embarazo la realización de diversas pruebas de laboratorio para detectar enfermedades infecciosas crónicas. Por ejemplo, en la actualidad es una recomendación universal que a toda mujer embarazada se le realicen exámenes para detección de VIH. Para el caso de SARS-CoV-2, para el caso de COVID-19, algunos países están recomendando la realización universal de pruebas de laboratorio a mujeres embarazadas. Yo estoy plenamente de acuerdo en ese monitoreo a través de laboratorio, porque la mayor parte de los estudios que se han realizado en mujeres embarazadas que tienen COVID-19 han mostrado que aunque la mayor parte de ellas tienen una forma leve a moderada de la enfermedad, sí existe un mayor riesgo de la forma grave a crítica de la enfermedad y eventualmente la muerte por COVID-19. Ya escuchábamos en una de las notas informativas de Rocío y de Elizabeth que muchos países en América Latina ya están reportando fallecimientos por COVID-19 en mujeres embarazadas. México no es la excepción. El caso de las mujeres que se enferman con COVID durante el embarazo también, por supuesto, depende de la fase del embarazo en la que ocurre la infección. También ha llevado a la investigación y a alertar respecto de la posibilidad de que el virus se transmita verticalmente a el producto y eventualmente pueda generar, dependiendo de la fase del embarazo en donde ocurre la infección, algún trastorno genético al recién nacido. Lo que sí se ha empezado a observar es que en las mujeres embarazadas por COVID es posible que sea un poco más alta la frecuencia de embarazos de pretérmino o de partos pretérmino o de prematurez. Hay un estudio muy interesante publicado en una revista llamada Pathogens, reciente, hace escasos mes y medio, en donde se analiza a 257 mujeres que tuvieron infección por COVID durante el embarazo y se encontró 28% de prematurez. Eso es más alto que en la población estándar, en la media estándar. Entonces, creo que son varios los puntos sobre los que tenemos quizás que platicar durante el lapso de este programa. Uno,
La gravedad con la que puede presentarse COVID durante el embarazo. Número 2, puede transmitirse por vía vertical. Número 3, si se transmite por vía vertical, ¿cómo se comporta el COVID en el recién nacido infectado? Número 4, si la infección por COVID ocurre temprano durante el embarazo, puede generar algún trastorno genético. Y probablemente un quinto punto, que ya lo escuchábamos de la doctora Elizabeth Ulloa en la entrevista, en relación a si existe transmisión a través de la lactancia materna de SARS-CoV-2 y por ende eso pudiera representar algún riesgo de transmisión de la enfermedad. Esa también es otra pregunta muy interesante. Se sigue estudiando. En general, no se ha encontrado el virus en leche materna y se considera en general segura la lactancia materna, evidentemente con las debidas protecciones respiratorias, pero si es que el caso es un caso activo, ¿no? Claro. Pero en general no se ha encontrado mayor riesgo de transmisión a través de la lactancia materna. Doctor, ¿la mujer embarazada puede cursar la enfermedad de manera asintomática? Sí, también, por supuesto. Se ha encontrado hasta un porcentaje de 14 a 16% de mujeres embarazadas que cursan asintomático la enfermedad de COVID-19. ¿Qué factores de riesgo representa una mujer embarazada, además de su estado gestacional, que puede llegar a convertirse de manera pues grave, ¿no? O puede tener un compromiso fetal? Mira, por ejemplo, en este estudio de 257 mujeres, solo hubo un fallecimiento. Esto representa mucho menos letalidad que la letalidad general a nivel mundial, que sabemos es una letalidad que oscila entre el 5 y el 6%. Entonces, en este grupo en particular de 257 mujeres, solo hubo una fatalidad, pero 9 de estas 257 mujeres requirieron tratamiento en una unidad de cuidados intensivos y 4 de ellas incluso requirieron asistencia ventilatoria a través de intubación endotraqueal. Entonces, puede presentarse de forma grave, sí, pero puede también presentarse fatalmente también, aunque pareciera que la proporción de muertes maternas por COVID-19 está un poco por el rango de la letalidad general de COVID a nivel mundial. Doctor, y también preguntarle, ¿qué pasa, por ejemplo, con las afectaciones de acuerdo a las edades? Si las mujeres jóvenes embarazadas pueden tener más complicaciones o menos complicaciones que, por ejemplo, una mujer ya en una etapa más adulta. Efectivamente, las mujeres más jóvenes embarazadas que tienen COVID-19 tienen menor gravedad que las mujeres, por ejemplo, por arriba de los 35 años de edad y que están gestando y se infectan por COVID-19. Es decir, en ese sentido el comportamiento es más o menos similar al resto de la población. Y por otro lado también las enfermedades concomitantes como diabetes, y por cierto hay que recordar que durante el embarazo se puede presentar diabetes gestacional, lo cual no sabemos aún si representa un riesgo mayor de gravedad o fatalidad por COVID-19. Está en una fase de estudio. ¿Qué es lo que ocurre, Omar? Lo que ocurre es que tenemos una enfermedad que ha iniciado apenas hace 6 meses, una pandemia con una evolución de 6 meses. Entonces, muchas mujeres, por ejemplo, que se embarazaron en noviembre del año pasado y que para diciembre, cuando apareció la enfermedad en China, tenían cursando, por ejemplo, un mes de gestación,
si algunas de ellas se infectaron durante esas tempranas etapas de su embarazo, son mujeres que apenas en un par de meses posiblemente estemos viendo sus nacimientos, el nacimiento de sus bebés, y para entonces seguramente surgirán múltiples estudios en donde se habrá de describir cuál es el estado de los bebés en el caso de mujeres cuya infección por SARS-CoV-2 ocurrió durante el primer trimestre del embarazo, que es el tiempo fundamental para la organogénesis, para el desarrollo de la mayor parte de nuestros órganos y sistemas. Existe más riesgo, por ejemplo, de trastornos genéticos derivados de infección durante el primer trimestre del embarazo comparativamente con los otros trimestres. En los otros trimestres lo que puede ocurrir sí es eventualmente transmisión vertical, aunque todavía los estudios siguen en debate respecto de si existe transmisión vertical. Han sido muy pocos los casos en donde aparentemente ha ocurrido transmisión vertical. Y es decir, que la madre transmita el virus al producto. Al producto, ¿no? Sí. Doctor, déjeme retomar una cosa que dijo hace unos momentos, y es la diabetes gestacional. Sí. Para la población que no sabe qué es esta enfermedad, ¿de qué se trata y cómo podría estarse o estar afectando a una persona con la enfermedad de la COVID-19? Bueno, la diabetes gestacional es una forma de diabetes que se presenta durante el embarazo. Existen diversas hipótesis con relación a por qué se puede presentar diabetes gestacional y también otros muchos estudios que perfectamente han demostrado que existe la predisposición genética para diabetes gestacional. Pero durante el embarazo ocurre la liberación de una serie de hormonas que tienen de alguna manera antagonismo funcional con la insulina. Y al tener ese antagonismo funcional con la insulina, entonces es que se presenta diabetes. Recordemos que la insulina es la hormona que propicia la adecuada entrada de la glucosa a la célula. Y particularmente en el embarazo existe incremento de peso corporal. En aquellas mujeres en donde el incremento de peso corporal está además fuera de los rangos fisiológicos y en donde existe además obesidad relacionada con el embarazo, existe mayor riesgo de diabetes gestacional, porque ahí juega un papel fundamental el tejido adiposo. El tejido adiposo que tiene las células adiposas, particular resistencia a la actividad de la insulina. Entonces se suman dos factores. Se suma el factor obesidad con resistencia a la insulina y se suma el factor de la inhibición funcional de la insulina por ciertas hormonas producidas durante el embarazo. Doctor, después de la pausa le voy a preguntar cuáles serían las recomendaciones para las personas que se acaban de dar cuenta de que están embarazadas y cómo hacer acciones o actos que prevengan el COVID-19 y qué hacer si una vez que las diagnostican, qué paso seguir para estar cuidando. Con gusto. Vamos a una pausa y nosotros continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia.